Antes de tener en cuenta la lógica de Immanuel Kant, debemos tener unos presupuestos. Primero, el universo entero no es propiamente más que un vasto conjunto de fenómenos sujetos a determinadas reglas. Nada, absolutamente nada, puede existir sin su fundamento. El ejercicio de nuestras facultades se verifica conforme a leyes, a las que desde luego nos ajustamos sin tener conciencia de ello. Todas nuestras facultades, en particular el entendimiento, están sometidos en su ejercicio a leyes que podemos investigar. ¿Qué entendemos por entendimiento? El entendimiento como el principio y la facultad para concebir las reglas en general. Entendimiento es la facultad de pensar, la facultad de someter a leyes las representaciones sensibles. El entendimiento es el principio de las reglas. No podemos pensar o hacer uso de nuestro entendimiento más que siguiendo ciertas reglas. El entendimiento tiende a la investigación de las reglas y se encuentra feliz con haberlas hallado. ¿Podemos nosotros concebir estas reglas en sí mismas, es decir, sin su aplicación o en abstracto? ¿Qué son estas reglas? Todas las reglas según las cuales obra el entendimiento son necesarias, sin las cuales ninguna función del mismo sería posible, y contingentes, que se refieren a un objeto determinado de conocimiento. Son tan numerosas como los mismos objetos. Si hacemos abstracción de todo conocimiento que solo puede adquirirse con motivo del objeto, y reflexionamos solamente acerca del empleo del entendimiento en general, hallamos estas reglas absolutamente necesarias bajo todos sus aspectos y sin ninguna relación propia de los objetos particulares del pensamiento, puesto que sin ellas no existiría éste. Estas reglas se pueden, pues, considerar a priori, es decir, independientemente de toda experiencia, puesto que contienen simplemente, sin distinción de objeto, las condiciones del empleo del entendimiento de una manera general, ya sea aquel puro, ya sea experimental. ¿De dónde se sigue al propio tiempo que las reglas generales y necesarias del pensamiento no pueden referirse más que a la forma y en manera alguna a la materia o contenido? La ciencia de estas reglas necesarias y universales es pues simplemente la ciencia de la forma de nuestro conocimiento intelectual o del pensamiento. Esta ciencia de las leyes necesarias del entendimiento y de la razón en general, o lo que es lo mismo, de la simple forma del pensamiento en general, es lo que nosotros llamamos lógica. Como ciencia que se ocupa del pensamiento en general, independientemente de los objetos que constituyen la materia, la lógica puede ser considerada, primero, como el fundamento de todas las otras ciencias y la propedéutica de toda función intelectual, mas por esto mismo no se ocupa nunca de objetos en manera alguna. Segundo, como no pudiendo servir de órgano para las ciencias, en su calidad de propedéutica de toda función intelectual y racional en general, no puede formar parte de otras ciencias ni anticipar nada sobre la materia o contenido de ellas. Ella no es más que el arte universal de la razón de poner de acuerdo los conocimientos en general con la forma del entendimiento y no merece por tanto el nombre de órgano, más que en tanto que sirve no para entender, sino simplemente para criticar y rectificar nuestro conocimiento. Tercero, como ciencia de las leyes necesarias del pensamiento, sin las que no es posible aplicación alguna del entendimiento de la razón. Leyes que son, por consiguiente, las solas condiciones bajo las cuales el entendimiento puede y debe ponerse de acuerdo consigo mismo. Leyes y condiciones de su legítimo empleo. La lógica es una regla. Y como regla del entendimiento y la razón, no puede dar nada de otra ciencia ni de la experiencia.
no debe contener más que las leyes puras a priori que son necesarias y constituyen la división del entendimiento en general. En la lógica no se trata de leyes contingentes, sino de leyes necesarias. No se trata, pues, de saber cómo pensamos, sino cómo debemos pensar. Las reglas de la lógica no deben tomarse por consiguiente del entendimiento aplicado de un modo contingente, sino que deben sacarse de su aplicación hecha de un modo necesario. Otras propiedades esenciales de esta ciencia es saber que esta es una ciencia racional, no simplemente en cuanto a su forma, sino en cuanto a su fondo o contenido, pues que sus reglas no están tomadas de la experiencia y tienen también por objeto la razón misma. No hay más que una cuestión en lógica a saber cómo se conoce el entendimiento de sí mismo. Y quinta, y para concluir, como ciencia es una doctrina o teoría demostrada, porque se ocupa no del empleo ordinario y como tal propiamente empírico del entendimiento y la razón, y repito, sino de las leyes necesarias y generales del pensamiento. Descansa sobre principios a priori, de donde todas sus reglas pueden ser deducidas como aquellas reglas a las cuales debe acomodarse todo conocimiento de la razón. Ahora vamos a identificar algunas principales divisiones que propone Kant en su obra, que es la lógica de Kant, y con ello vamos a partir diferentes perspectivas que tiene Kant desde la lógica analítica y la lógica dialéctica, y principalmente estas dos divisiones que nosotros vamos a enfocar. También después, en un apartado más adelante, se va a mencionar lo que es la lógica natural o la lógica popular. También esto tiene relación con la natural. La lógica artificial o llamada también científica. Luego, como un tercer punto, viene lo que es la lógica teórica y la lógica práctica. Es otra de las divisiones. Y por último, veremos cómo se divide también la lógica pura y la lógica aplicada. Para nuestro interés de esta exposición, lo vamos a tomar lo que es la primera división, lo que es la analítica y la dialéctica. Bueno, para poder abordar esto es necesario descartar lo que se habla de la lógica analítica. La analítica pone en primer lugar lo que es el manifiesto de la descomposición de todas aquellas operaciones intelectuales que hacemos y que tienen lugar en el pensamiento general, como ya se había mencionado anteriormente. Una analítica, es decir, de la forma del entendimiento, es de la razón que parte de ello, también recibe el nombre de la lógica de la verdad, porque contiene algunas reglas necesarias de toda verdad, desde el punto de vista que es verdad y esta verdad es formal, sin las que nuestro conocimiento no es verdadero, menciona Kant. Y esto, que sea considerado a sí mismo, entonces es independiente de todos aquellos objetos que podamos captar intencionalmente. Después, la lógica para Kant, la lógica de la verdad, no es otra cosa sino que es una regla para el juicio crítico de nuestro conocimiento. Después hablamos de la lógica dialéctica, que es otra de las divisiones de este primer apartado de la analítica y dialéctica. Entonces, la dialéctica desde un principio o en la época medieval, específicamente con Aristóteles, este gran filósofo pues, se les puede considerar como el padre de la lógica. Después, en su planteamiento, propone que, o más bien lo divide desde un principio la analítica y la dialéctica. Entonces queda mencionado como un dato histórico y hablar de
lógica dialéctica entonces abarca lo que estudia pues prácticamente el entendimiento. Pero también en otros tiempos, en otra época más posterior, habla sobre el arte. Esta dialéctica se habla del arte que se entendía o se entiende como un arte de cual se fundamenta como falsos principios bajo la apariencia de la verdad. No es la verdad como tal, sino desde su apariencia. Entonces esto se pasa a buscar las consecuencias de estos principios cuando afirman ciertas cosas. Según esta misma apariencia, se hace la pregunta, ¿qué es la verdad? Tiempos después se habla de la lógica para los griegos. Los dialécticos para ellos eran considerados o se consideran como abogados o también como retóricos que podían conducir a un pueblo que como ellos se les antojaba. Entonces, en este pueblo, como en aquella época, se dejaba mucho extraviar por las apariencias. Esta dialéctica se encargaba o fue considerado por mucho tiempo como el arte de la apariencia o el arte de disputar. Después tenemos estos apartados entonces, la división de la lógica analítica y la dialéctica. La analítica podemos resumir en esto, que expone los criterios formales de la verdad, y la dialéctica junta todos estos signos y reglas según los cuales se puede saber si una cosa conforma o no los criterios formales de la verdad de lo que se había mencionado. Pasamos con el segundo apartado, la división que habíamos mencionado anteriormente, nada más las características principales. Vamos a empezar con la lógica natural, o también decíamos que se consideraba como popular. Esta división se menciona que no se puede considerar a la lógica natural como lógica porque tiene una característica más antropológica, menciona ahí Kant en su texto, porque esto no encierra más que en principio nada más los principios empíricos y nada más emplea estas reglas de lo natural del entendimiento y de la razón. Y después este segundo apartado también menciona la lógica artificial o la lógica científica, que consiste solamente como una ciencia de las reglas generales y necesarias del pensamiento que habíamos mencionado anteriormente, de esto de necesario y universal. Estas reglas pueden ser adquiridas también a priori, pero independientemente del empleo natural, como esta misma división y lo concreto del entendimiento y de la razón. Pasamos con otra división de la lógica que propone Kant. La lógica teórica y la práctica. La práctica consiste en suponer el conocimiento de objetos a los cuales se aplica, obviamente. Entonces se puede decir que toda ciencia es una lógica práctica, pero no lo considera así Kant, porque toda ciencia debemos de tener una forma de pensamiento o un objeto específico. Pasamos de la división lógica pura y la lógica aplicada es una consecuencia de lo anterior, de la lógica de la lógica teórica y de la práctica. Que la lógica pura consideramos el entendimiento abstracción, hecha de las otras facultades intelectuales, no atendida más que a lo que él hace por sí solo. La lógica aplicada considera lo contrario de esta de la lógica pura, que el entendimiento, en tanto que éste se entrelaza con las demás facultades del alma, las que influyen sobre sus acciones y marca una dirección mixta. Esta lógica considera que no obra más que según las leyes que reconoce como reguladoras de esta lógica aplicada. En fin, esto podemos concluir pues que de las divisiones de la lógica como lo propone Kant, y esperamos que se haya entendido. Esto es lo que podemos
a rescatar, sobre todo de la lógica de Kant. In your stack, especially in the back, brother. Wanna thank your mother for a butt like that. Can I get some fries with that shake, shake, booby? If looks could kill you, would be an Uzi or a shotgun. Bang!